La Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, MAPSI, les da la más cordial bienvenida a esta primera jornada en Psicología y Psicoterapia para Adolescentes. En estos últimos 2 años hemos llevado a cabo una serie de jornadas con el firme propósito de generar propuestas científicas y académicas, de reflexionar y actualizarnos sobre las diferentes áreas de la psicología, que por supuesto nos lleven a enfrentar de mejor manera las necesidades que hoy demandan la realidad mexicana, latinoamericana y mundial. Los temas que abordarán nuestros ponentes exploran la complejidad e intensidad de esta etapa de la vida humana, la adolescencia. Sus miradas nos conectarán con su universo de significados, de emociones e instantes. El doctor Marco Eduardo Murueta, presidente de AMAPSI y del Consejo Mexicano de Psicología, hace uso de la palabra para inaugurar este importante evento. Pues buenos días a todos, muy buenos días. Hoy 21 de febrero ya de 2025, un año muy, pues con muchos retos, ¿no? Sobre todo por los cambios que estaba habiendo a nivel internacional, pues, con la llegada de el presidente de Estados Unidos, el nuevo presidente que, como dice Lula da Silva, parece querer gobernar el mundo, es el emperador del mundo, le dijo Lula da Silva, pero que nos representa un reto pues para todos nosotros. Un cambio, pretende hacer cambios de paradigmas, y en este contexto los psicólogos y la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología pues analizan las dinámicas que generan una serie de fenómenos, incluyendo el narcisismo que parece tener Donald Trump, la xenofobia, ¿no? Contra los latinoamericanos, en particularmente contra los mexicanos, y esta idea de las deportaciones de los migrantes, que implican incluso la separación de familias, algún trato de migrante para muchos de ellos, si no es que para todos, y esta especie de estigma por ser migrante o por ser mexicano o por ser latinoamericano. En ese contexto se da esta primera jornada de psicoterapia, de psicología y psicoterapia para adolescentes, que es un tema pues muy sensible. Los jóvenes pues se sabe que son el futuro de la humanidad, el futuro inmediato. No se les atiende suficientemente, como vamos probablemente a ver a través de las diferentes ponencias que van a intervenir. Hay preocupación porque se incrementan los suicidios, sobre todo en la etapa de los jóvenes, en esta etapa de la adolescencia. Es una etapa muy sensible, y justamente en AMAPSIT estamos con el diplomado de Psicología y Psicoterapia para Adolescentes, coordinado por las maestras Araceli Hernández Velázquez y Jocelyn Reyes, que están abordando con más minuciosidad todas estas dinámicas, y desde luego esta jornada fortalece a través de la participación de invitados muy especiales, como ustedes van a poder ver, que han incursionado en diferentes aspectos de la problemática y de las alternativas psicológicas para los adolescentes. Eh, entonces, será una jornada, me parece que ya llevamos 12 o 13 jornadas con diferentes temáticas por parte de AMAPSI, gracias a la coordinación general que hace la maestra Rosario Monroy, y que ha permitido pues este cúmulo de conocimiento, siempre con invitados muy especiales a través de los diferentes temas, y vamos a seguir haciendo estas jornadas que son 3 veces por año, ¿verdad? Febrero, eh, mayo y septiembre son meses en los que la MAPSI está organizando estas jornadas, que son verdaderas jornadas en el sentido de empiezan como ahorita 9:45, 9:50 de la mañana, y estaremos terminando después de las 8 de la noche, obviamente con el intermedio de la comida. Así es que considero que este evento constituye una aportación significativa para atender esta parte sensible de la vida humana que es la adolescencia,
y que tiene que ver pues con muchísimas cosas, ¿no? Desde las redes sociales hasta las adicciones, eh, pasando por problemas escolares, la preparatoria, y que sabemos que hay una evolución muy importante de esta etapa en sentido histórico, si vemos de los años, sobre todo de los años, pues desde los años 30, ¿no? Del siglo XX, en los años 50, en la emergencia del rock and roll, de los hippies, de los jóvenes como protagonistas, los años 60, 70, ¿no? La rebeldía juvenil, en los años 80, 90, aparentemente una etapa depresiva para muchos jóvenes, con mucha impotencia, con mucha incertidumbre, y los millennials que ahora parecen pues ensimismados entre las redes sociales en una proporción significativa. Desde luego no todos, porque hay muchos jóvenes que son artistas, que se dedican al deporte, que hacen muchas cosas talentosas, y de esas dinámicas de los jóvenes y de los adolescentes vamos a hablar a lo largo de este día. Vamos a estar analizando diferentes aspectos. Así es que, pues agradezco a los coordinadores de este evento, repito, a la maestra Rosario Monroy, a la maestra Araceli Hernández, a la maestra Jocelyn Reyes, y les agradezco a todos los presentes que estén aquí. Ha habido mucha, muy buena respuesta a todas las jornadas, pero en particular a esta temática de la psicología y psicoterapia para adolescentes. Y pues siendo las 9 de la mañana con 56 minutos de este día 21 de febrero de 2025, declaramos formalmente inaugurada esta primera jornada de psicología y psicoterapia para adolescentes. Muchas gracias, maestra Rosario Monroy. Gracias, gracias a usted, doctor Marco. Y a propósito de los jóvenes, hemos abierto en AMAPSI un espacio denominado Tu Rollo en Confianza, donde se dialoga con los jóvenes. Es para jóvenes y los jóvenes, bueno, tienen conversatorios y cada viernes estamos tocando diferentes temas con ellos a las 6 p.m. por si gustan invitar a jóvenes que ustedes conozcan, serán bienvenidos. Dejo en uso de la palabra a la maestra Araceli Hernández para continuar con el programa. Gracias, Rosario. Buen día para todos. Bienvenidos sean a esta primera jornada en psicología y psicoterapia para adolescentes. Y pues bueno, vamos a aperturar con una excelente ponencia por parte de nuestro presidente de AMAPSI, el doctor Marco Eduardo Murueta. Me permito presentarlo en su semblanza curricular y segura estoy que será muy placentero escucharlo y poder identificar muchos elementos que a lo largo de este día vamos a estar complementando, pero sin duda su participación siempre para nosotros es un, un placer escucharlo. Entonces, el doctor Marco Eduardo Murueta es un doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde también estudió la maestría en filosofía y la licenciatura en psicología. Profesor titular de la carrera de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FES Iztacala, tutor y docente del doctorado en pedagogía de la UNAM. También es catedrático, del doctorado en educación del Centro de Estudios Superiores en Educación y ha sido ponente de la especialidad de psicología clínica y formación de terapeutas, así como la maestría en psicología clínica en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, la AMAPSI, desde 1996 y a la fecha es un excelente docente en Ciudad de México y en Toluca. También ha sido asesor de una gran cantidad de tesis de licenciatura, maestría y doctorado de psicología, pedagogía, ciencias de la educación y filosofía. Es fundador y miembro del comité editorial de la revista Alternativas en Psicología desde 1996 y en 2006 recibió el Premio Mexicano de Psicología otorgado por la Federación de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, la FENAPSIME, fundador y actual presidente del Consejo Mexicano de Psicología. Es miembro fundador y presidente de la Asociación
Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, ALFEPSI, y del Consejo de Transformación Educativa, creador de la teoría y psicoterapia de la praxis y promotor de la sociedad del afecto, autor de una gran cantidad de libros de psicoterapia de pareja, familiar y teoría de la praxis. También pues nos ha permitido conocer lo relacionado con el título El Che Guevara y la psicología latinoamericana, un excelente libro, La psicología y el estudio de la praxis, psicología y praxis educativa, otras miradas de educación y psicología de la violencia, que también pues de manera muy personal lo citamos en los temas de violencia en relación a las ciencias forenses, así como la sociedad del afecto y muchos otros, tantas aportaciones que ha tenido el doctor Murueta para nosotros, para la psicología, de tal forma que hoy será un placer escucharle, doctor, y pues gracias por aperturar esta primera jornada. Le dejo el uso de la voz. Muchas gracias, Araceli, por la presentación. Pues para iniciar esta jornada vamos a hablar de identidad y roles en la adolescencia. Identidad y roles en la adolescencia, porque esto pues tiene que ver un poco con Erickson, Erik Erikson, porque él, una de las contribuciones que hace es hablar incluso de 8 etapas de la vida, a diferencia de otros autores que manejan 5 etapas o 4 etapas como Piaget. Freud hablaba de 5 etapas, ¿no? La etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia, y curiosamente, todas las teorías psicológicas del desarrollo del siglo XX, vamos a decir, es decir, la teoría de la praxis tiene otro enfoque, pero las teorías clásicas terminan la etapa del desarrollo con la adolescencia, ¿no? La adolescencia, en el caso de Freud, pues piensa que ya es la etapa genital, donde las personas dirigen su orientación, la libido, la dirigen hacia una persona externa a la familia, y con eso se supera supuestamente el complejo de Edipo, ¿no? La etapa de latencia, y sería ya la culminación del desarrollo. Piaget pensaba también que a los 16 años la forma de pensar de una persona tenía la estructura que iba a tener ya para toda la vida. Pensó en las operaciones formales que según Piaget empezaban a los 11, 12 años, ¿no? Empezaba la etapa de las operaciones formales, y a los 16 años ya se había culminado con las operaciones formales, salvo que observó que en África eso no ocurría. Y que, por ejemplo, cuando analizamos la teoría de Piaget y replicamos sus experimentos en México, allá por principios de los años 80, pues resultó que los jóvenes mexicanos no tenían esas habilidades cognitivas que Piaget establecía. Y nosotros estábamos haciendo con psicólogos de 21, 22 años, y no contaban en esos años 80 con las habilidades que Piaget establecía para los 16 años. Parecía como si nuestros psicólogos, que eran nuestros sujetos experimentales, bueno, de investigación más que experimentales, pues no contaban, como si no tuvieran esas capacidades que Piaget decía. Y descubrimos ahí que había otros elementos de capacidad que son no lógicos, y en los cuales los latinoamericanos y los mexicanos teníamos destacada participación, destacado desarrollo, en contraste, por ejemplo, con los sujetos europeos, ¿no? Por ahí Juan del Val aplicó algunas investigaciones con niños, en este caso en España y en México, con niños de la calle, y Juan del Val, discípulo de Piaget, encontró que los niños de la calle mexicanos tenían capacidades cognitivas en algunos aspectos muy por encima de los niños españoles de clase media alta. Entonces, el desarrollo, en el caso de teoría de la praxis, pues no es una especie de secuencia única, una línea de desarrollo que todos tendrían que pasar como se ha considerado el desarrollo.
Pero en ese contexto decíamos, Erik Erikson sí hizo una línea que llega hasta la muerte, ¿no? Es decir, las etapas de confianza básica versus desconfianza, eh, autonomía versus vergüenza en lugar de la etapa anal, ¿no? Iniciativa versus culpa en la etapa fálica y así, industriosidad en la etapa que pudiéramos decir que era la de latencia en Freud. Y la etapa de la adolescencia, dice Erikson, que se caracteriza por un conflicto entre la identidad versus la confusión de rol. Confusión de rol. Es decir, los adolescentes, según Erikson, no tienen dificultad para saber cuál es su identidad, quiénes son. Y ese conflicto los mantiene pues entre una oscilación entre una y otra cosa hasta que acceden a la siguiente etapa. Y esto es lo que va a ser interesante. ¿Cuál es la siguiente etapa en Erikson? Y Erikson dice que la siguiente etapa después de la adolescencia es la intimidad versus aislamiento. Siempre ve como un conflicto. Entonces, cuando los adolescentes logran una nueva intimidad que perdieron, y de eso es lo que quería yo comentar con ustedes hoy, durante la infancia, la intimidad típicamente, con obviamente variantes, pero típicamente un niño tiene una gran intimidad con su mamá, al grado de que sabemos que entre entre el año y medio y los 3 años, algunos autores hablan de que la madre es como el yo auxiliar de los niños, es decir, casi están fusionados en muchos casos la madre y el hijo en su identidad, desde el punto de vista del niño, hasta los 3 años. Curiosamente, en relación con lo que Freud llamó el complejo de Edipo, pues Freud pensaba que los niños tenían fantasías sexuales hacia el padre del sexo opuesto y que luego, por la represión cultural que había, el superyo, se empezaban a retirar y a los 7 años empezaban a imitar al padre del mismo sexo y empezaban a distanciarse del sexo opuesto hasta que a los 12 años encontraban eso de manera exogámica, es decir, fuera de la familia, y había una recomposición y una estabilidad en Freud. Pues la adolescencia implicaría la estabilidad, a diferencia de Erikson, que la considera como una etapa de inestabilidad. Pero lo que nosotros hemos encontrado a través de nuestras investigaciones clínicas es que los padres están ya mucho más estructurados culturalmente y en ese sentido son los padres más que los niños los que tienen actitudes diferenciadas hacia ellos. Por una parte, tradicionalmente, aunque ahora pues con muchos fenómenos que ahora vamos a analizar, esto ha estado cambiando, pero digamos, vamos a empezar por la parte tradicional que le toca a la etapa que vivió Freud, pues el padre trata de manera diferencial a la niña y al niño. La madre trata de manera diferencial al niño y a la niña, es decir, lo que genera incluso la orientación heterosexual es que el padre, la madre, sea condescendiente y mire con una forma más complementaria al niño varón que a la niña con la cual tiende a ser exigente. Y el padre lo opuesto, es mucho más condescendiente con la niña y es más exigente con el niño y eso va a provocar la heterosexualidad. De tal manera que los niños no nacen ni bisexuales, ni heterosexuales, ni homosexuales, sino que es esta dinámica familiar la que va dando una sensibilidad, así como las personas se familiarizan con, por ejemplo, con ciertos sabores de la comida, pues también se familiarizan con ciertos gustos estéticos y de interacción, ¿no? Con cierto tipo de interacción con la mamá, con el papá, con los abuelos, y esta interacción va siendo diferenciada. Pero aquí lo más relevante es que los padres van a ser los que van a empezar a sentir poco a poco mayor cohibición al
entrar en interacción con sus hijos. Los padres los que, incluso le pongo el ejemplo, ¿no? Imagínense una mamá que a los 8 meses, 7 meses, 6 meses de un bebé, pues le da el pecho. Puede estar el bebé sobre su vientre de ella, incluso tocando sus senos, etcétera. Pero si eso lo pudiéramos hacer, si se pudiera recorrer eso en el tiempo, imagínense que eso ocurriera ya no a los 6 meses de edad del niño, sino a los 2 años. O imagínense a los 4 años. O imagínense eso a los 8 años, ya sería una depravación. A los 12, pues no se diga. Y a los 20 sería prácticamente impensable. Entonces, los padres van generando una especie de barrera de intimidad gradual con los niños que en la adolescencia suele llegar a su máxima expresión. Sí hay casos de intimidad muy estrecha entre madres e hijos adolescentes, pero la gran generalidad pues se aleja. Hay una película que les recomiendo mucho que se llama La Tarea Prohibida. Fue una película de Jaime Humberto Hermosillo con María Rojo, después de otra película que causó época en los años 80 del siglo pasado, que se llamó La Tarea. No sé si algunos de ustedes han visto ambas películas, las dos son interesantes. La primera es sobre la relación de pareja propiamente dicha y no lo voy a abordar mucho porque tiene todo su trama muy interesante, ¿no? Pero la segunda película, que se llama La Tarea Prohibida, tiene relevancia para esto que estoy hablando, porque en esa película precisamente se trata de un adolescente que va en la preparatoria y le dejan de tarea producir un video, como una de las asignaturas de la preparatoria, le dicen que haga un video y él quiere hacer un video sobre una relación amorosa, sobre el inicio de una relación amorosa, eh, de una interacción entre una muchacha y un muchacho, ¿no? No propiamente amorosa todavía, podríamos decir. Y entonces, pues le pide a una compañera que sea la actriz y él va a ser el actor, pero en el momento en que ya se acerca el que tiene que entregar la tarea, digamos, el próximo lunes, y entonces no ha hecho la tarea y la chica que iba a ser la actriz, pues no se enferma y no puede estar. Y entonces este joven tiene una relación muy cercana con su mamá, que es María Rojo. Y entonces le dice a su mamá, pues la actriz no está, eh, se enfermó, no va a poder. Y entonces la mamá, que tenía mucha cercanía con su hijo, le dice, pues si quieres yo hago de la actriz, no te preocupes, yo hago el papel de la actriz. Y era una mamá pues relativamente joven, ¿no? ¿Tú podrías ser la actriz? Sí, no te preocupes. Entonces, bueno, total que empiezan a hacer la actuación y la mamá hace como si fuera la chica y él como que empiezan como pues a conversar, a flirtear como parte de la trama de la película y terminan en una relación sexual. Hay un proceso erótico y pues ya se imaginarán el desenlace de eso, que es una sensación de culpa. El chico se tiene que ir de la casa, ella está muy compungida, se deshace la familia por este incesto involuntario, podemos decir, en el sentido que pues no fue planeado, simplemente en la circunstancia de estar jugando a ser pareja, madre e hijo, finalmente se dio, ¿no? Un poco parecido a lo que pasa con Edipo, ¿no? Que sin saber se casa con su propia mamá, Yocasta, y cuando se enteran de que son madre e hijo, eh, Yocasta se vuelve loca y se suicida, se ahorca, y Edipo se saca los ojos, ¿no? Y esa es la gran tragedia de Sófocles. Entonces, la sociedad en su evolución, una de las cosas, fíjense que no está, por lo menos en las constituciones no está que el incesto esté penado, sin embargo, tiene una gran complicación y las relaciones incestuosas generan grandes problemáticas psicológicas. Entonces, de manera cultural y de manera automática,
eh, los padres se alejan para evitar los sentimientos incestuosos de ambas partes, tanto de los jóvenes o niños como de ellos mismos. Entonces empiezan a manejar menos intimidad, y si un niño a los 3 o 4 años puede dormir con su mamá, con su papá, pues ya a los 7, a los 10 es más complicado, y pues adolescente es muy complicado que pudiera mantenerse durmiendo en la misma cama que el padre o la madre, sobre todo del sexo opuesto. Entonces, esto va a ser relevante porque hay un distanciamiento, hay una disminución de la intimidad. Y esto produce un fenómeno que en teoría y la praxis lo tenemos muy estudiado, porque una contribución de esta teoría de la praxis es una eh, idea ontológica de los seres humanos. Los seres humanos, que no está en otros autores, es que los seres humanos somos seres de compartir significados. Todo significado, dice la segunda ley de la teoría de la praxis, un significado surge y se mantiene en la medida en que se comparte. Y la intimidad implica compartir significados de manera mucho más minuciosa, más profunda, y por lo tanto la intimidad, el grado de intimidad, si pudiéramos eh, poner atención en esta idea de la gradualidad, puede ser una intimidad muy superficial, regular, un poco, o muy profunda intimidad. Y entonces los padres de niño, pues son el mundo. A los niños, sus padres en general son el mundo. Los significados de la vida están en torno a los padres. Pero los padres se van alejando por este elemento de inhibición frente a posibles sentimientos incestuosos, y se van alejando y se van alejando. Cada vez hay menos cercanía, ¿no? La madre que con el bebé puede estar incluso desnuda, obviamente cuando el niño tiene 8 o 9 años ya le cuesta mucho más trabajo. Quizá puede estar en ropa interior, pero no desnuda. Y a los 12 años ni en ropa interior, o muy difícilmente en ropa interior, ¿no? Entonces eso implica menos cercanía, menos confianza, y los niños hasta los 8 o 9 años, en general, porque hay variantes, su personas de más confianza son sus padres. Pero a los 12 años cambia algo y muy significativo. Ya los padres no son las personas de más confianza. Incluso decimos nosotros del grupo primario, es ese grupo que suele ser la familia, en el cual se tiene el mayor grado de confianza, y los adolescentes resulta que se alejan y se les aleja. No solamente ellos se alejan, sino también los padres se alejan de los adolescentes, y se rompe un grupo primario y surge generalmente otro grupo primario, que son los amigos. Para los adolescentes, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, el grupo primario, el principal grupo de referencia, van a ser los amigos. Y entonces esa ruptura con el grupo primario original y ese cambio a un grupo primario diferente, que además no tiene la misma consistencia que el grupo primario original, les da una inestabilidad emocional, una confusión, porque además ahí hay otra cosa muy importante. ¿Qué son los adolescentes? Dicen que están en proceso ¿pero en proceso de qué? Están en una transición entre qué y qué. Pues los niños tienen un rol que pudiéramos nosotros cuestionar, que es el rol de ser dependientes, de no ser responsables. A veces se piensa que no deben trabajar, que los padres son los encargados. Si un niño comete, digamos, una irregularidad, un error, el que es responsable es el padre, no el niño o la madre. Y los adultos son los que ya son autónomos, son independientes, tienen ingresos propios, deciden, se hacen como autónomos, se desprenden ya de la familia original y ellos deciden su vida. Algunos padres de adolescentes incluso les llegan a decir: mientras vivas en mi casa y yo te mantenga, tienes que hacer lo que yo te diga. Hasta que tú ya seas un adulto y tengas tus propios ingresos, vas a poder decidir.
lo cual obviamente lo consideramos muy inadecuado, como vamos a ver a continuación. Entonces, eh, los jóvenes, los adolescentes, podríamos decir que tienen un doble rol negativo, en el sentido de que el niño es dependiente, no es responsable, eh, tiene que supeditarse a lo que a lo que decidan los padres, y los adultos son autónomos, y el adolescente deja de ser niño y todavía no es adulto. Es decir, no hay rol propiamente de adolescente. Y ese es uno de los puntos muy importantes. Es decir, cuando él quiere ser como adulto, los demás le dicen que no, que todavía está muy chico para, pues, tomar decisiones, para hacer cosas que hacen los adultos, desde, por ejemplo, fumar o salir o decidir o manejar o tener una relación de pareja, tener vida sexual, etcétera. Pues todavía no son adultos. Se les inhibe, ¿no? Están muy chicos, está muy chica todavía para eso. Y cuando quieren ser como niños y que todavía quieren jugar como antes o se comportan de manera infantil, les dicen que ya están muy grandes para todavía estar siendo como niños. Entonces, esa oscilación entre no ser niño ni ser adulto, pero tampoco ser algo, ¿qué es el adolescente? ¿Cuál es el rol del adolescente? Es un rol negativo. No eres niño, pero no eres adulto. Entonces, ¿qué eres? Adolescente, o sea, en transición, en proceso, en una etapa de inestabilidad. Y eso pues causa muchísimas confusiones, ¿no? Muchísimos problemas de identidad, porque sabemos que el eje de la vida psicológica sana es la consistencia de la identidad. Saber cada una persona quién soy, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué quiero? Ahora sí que hacia dónde voy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y los adolescentes pues tienen gran dificultad, e incluso a muchos de ellos bajo este estado de neurosis, es decir, la adolescencia es uno de las etapas más vulnerables para entrar en neurosis. Ahí, la neurosis entendida como una conflictividad entre emociones, ideas, sobre todo emociones, sentimientos contrapuestos. Esos sentimientos contrapuestos generan una inestabilidad y por lo tanto un adolescente pudiera un día pensar una cosa hacia un lado y otro día hacia otro, un día estar muy entusiasta y otro día deprimido. Son lábiles, por lo tanto se cambian las emociones de manera relativamente brusca o drástica. De estar muy alegre puede pasar a estar muy triste, a llorar, a reír, a enojarse, a ser rebelde. Las emociones se intensifican por efecto de la neurosis que padecen los adolescentes, típicamente este conflicto. Vamos a ver un poquito más adelante cómo pueden ser adolescentes o jóvenes, más bien dicho, pues que no padezcan tan gravemente esta neurosis, que sería parte de la psicoterapia y del enfoque que habría que tener con los adolescentes. Pero típicamente están en este no rol, no soy niño, no soy adulto, no, mi grupo primario ya no me es mi grupo de confianza, tengo otro grupo primario ahora, me apasió con él, pero al mismo tiempo, como es un grupo de adolescentes con toda su variabilidad, pues no es tan consistente y puede haber inestabilidades, enojos, pues como los hay en las secundarias, en las preparatorias, desde riñas, desilusiones, traiciones, que desgraciadamente la misma evolución de la vida social que hemos tenido, pues hace que las traiciones, las desconfianzas sean mayores. Inclusive otro fenómeno también interesante en la actualidad son la escasez de hermanos y de primos, ¿no? Los niños crecen relativamente solos, aislados, y esto pues repercute en la etapa de la adolescencia, en que no tengan asideros afectivos que les pudieran dar estabilidad. Necesitaríamos hacer comunidades infantiles arraigadas, estos juegos de restaurante que van o de parque que van un ratito, conocen a unos niños, juegan 1 hora, 2 horas o 3 horas con ellos, se van y ya no los vuelven a ver nunca, pues genera también inestabilidades, falta de arraigo. Y eso, pues, los adolescentes solitarios que no logran un grupo primario o lo logran muy débilmente o no lo logran, pues son muy riesgosos. Eso es una de las causas más importantes de un suicidio, que no tenga asideros afectivos.
La, la posibilidad de hacer grupos de adolescentes es muy importante y a veces los padres de los adolescentes, por lo que habíamos dicho antes, eh, rechazan a los amigos de los jóvenes. No los quieren ver, les cae mal y pues habría que ver también pues con las circunstancias que viven los jóvenes, inclusive pues que si es adicto, que si tiene alguna característica que a los padres no les cae bien, es muy pues desde que puede decir groserías o maleducado, o algunos hábitos que a los padres no les gustan, que si el amigo usa piercing o tatuajes y los padres rechazan a los amigos de los adolescentes en muchas ocasiones y con lo cual el aislamiento es mayor. Uno de los retos, una de las recomendaciones sería para los padres de familia hacer un esfuerzo por aceptar e interactuar con los amigos de sus hijos adolescentes. Y otra cosa interesante sería poder escuchar un poco de su música, no rechazarla. Inclusive si pudieran los padres compartir un poquito de las redes sociales, de los videojuegos inclusive, sería no romper tan tajantemente con el mundo adolescente que como se rompe típicamente y que es parte de la problemática. Entonces, el reto que tienen, diríamos un poco con el sentido que dijimos de la intimidad en la teoría de la praxis, como un compartir que le da sentido a la vida, cómo lograr que los adolescentes tengan estos asideros de intimidad, de afectividad y gente de confianza. A veces se logra que un joven mayor o un maestro de la escuela o algunos padres sí logran mantener una confianza cercana con los adolescentes. Y otro factor que va a ser muy relevante para entender la vida de la adolescencia es esto de la responsabilidad y responsabilidad del trabajo o no trabajo. Ahí es muy relevante el estudio que hizo Margaret Mead con los Samoa. No sé si conozcan ustedes este texto de adolescencia y cultura en los Samoa, porque Margaret Mead descubrió que en los Samoa, en una tribu de una comunidad africana, la adolescencia duraba un día. Y en cambio, en nuestras sociedades, la adolescencia tiende a prolongarse al grado de que ahora hablamos hasta de adolescentes tardíos, de 30, de 40, 35, 40, 45, 50 años y más. En Italia, uno de los temas, fíjense, una coincidencia interesante entre un país latino europeo y los países latinoamericanos, es la adolescencia tardía que en los países anglosajones no existe o casi no existe. En los países anglosajones, a los más o menos 18 años, 19 años, se acabó tu vida de familia original y te vas a vivir solo y trabajas y eres independiente. Te podemos ayudar un poquito, pero ya tú te mantienes. Eso explica por qué los jóvenes anglosajones padecen mucho más soledad y pues se dan el fenómeno, sobre todo las adicciones. Eso hace que en Estados Unidos y en general en los países anglosajones, pero sobre todo en Estados Unidos, las adicciones sean las mayores del mundo en proporción. Es decir, lo que vamos, perdón, lo que vamos a encontrar es que las adicciones son una especie de compensación a la falta de afecto. Son medicina. Entonces, la falta de afecto, la soledad genera estrés, genera ansiedad y pues con una sensación artificial que produce la marihuana o la cocaína o el fentanilo, pues un rato se sienten menos mal, pero tiene que ver con este aislamiento que en el caso de los anglosajones es muy marcado y por eso mayor problemática. También estos jóvenes que disparan en los supermercados, en las escuelas, en los cines, les disparan a la muchedumbre. Son personas muy solitarias, padres trabajando, con poca comunicación y eso, pues, como también sabemos, empieza a pasar en los países latinoamericanos
aunque acá nuestra tradición familiar, a pesar de este deslave de la adolescencia y de la ruptura entre padres e hijos en la intimidad por la adolescencia, resulta que los jóvenes, con toda su rebeldía y su relativo aislamiento, se mantienen a veces dentro de la familia de origen hasta edades bastante avanzadas. Y la sociedad incluso ha generado, fíjense, por ejemplo, en la época de Benito Juárez fue abogado, pero él no hizo secundaria ni preparatoria. Nada más pasaban de la primaria a la escuela de altos estudios, pues que era el equivalente de lo que sabemos que es la universidad. Por ahí de los años finales del siglo XIX, surge la preparatoria. De la primaria pasaban a la preparatoria para luego pasar a la universidad, 2 años de preparatoria. Y más adelante, ya a principios del siglo XX, surge la secundaria. Y entonces, si ven, eso va prolongando también la etapa de estudio. Porque en el caso de los Samoa que decíamos de Margaret Mead, la adolescencia dura un día porque ayer la niña o el niño era niña o niño y mañana, después de una ceremonia ritual que hacían los Samoa, ya es adulto, ya trabaja, ya tiene responsabilidades y cambian en un periodo pues, de 24 horas, 48 horas, cambian su rol radicalmente, esencialmente. Claro, vamos a ver que van preparando a los niños y esa es una de las propuestas que estamos haciendo, ¿no? Que el cambio de rol de los adolescentes no sea tan brusco. Y eso implicaría que por lo menos desde los 2 años de edad, empezaran a tener cierta responsabilidad, cierta autonomía, cierta adultez, podríamos decir, que los adultos no tengan que esperar hasta los 18 o más años para ser adultos, sino que la adultización y el cambio de rol pudiera ser gradual, poco a poco, irse haciendo adultos. Y entonces no habría esta como transición indefinida de que ni soy niño ni soy adulto, sino te estás adultizando poco a poco. Y eso implicaría que los niños pues empezaran, por ejemplo, a trabajar desde muy jóvenes, no a ser explotados como luego se piensa, a trabajar, a tener ingresos, ¿por qué no? Que los niños, no sé, de 5 6 7 años empezaran a hacer algunas cositas y a tener un poco de dinero que les permitiera administrarlo, saber administrarlo. Incluso tenemos la idea de que podrían formar cooperativas en las primarias, no sé si en preescolar pudieran hacer cooperativas, como se hacía, no sé si ustedes recuerdan este cuento de la pequeña Lulú que hizo época, además de ser pues una historieta precursora feminista de los años 50 60 la pequeña Lulú, pero entre otras cosas, la pequeña Lulú hacía negocitos, ¿no? Vendía agua fresca, sobre todo me acuerdo que vendía agua fresca. ¿Y por qué no los niños desde pequeños empiezan a tener sus proyectos, ¿no? Sus proyectos pues, de producción, de comercio, de interacción? ¿Por qué se les limita? ¿Por qué este estigma de que no trabajen? Carlos Marx tiene un escrito que le llama Crítica del programa de Gotha. Gotha es una ciudad, ¿no? Que hicieron un programa ahí los del partido que lasallista, y entonces se le llamó el programa de Gotha. Y Marx critica al programa de Gotha porque el programa de Gotha dice que los niños no deben trabajar. Y Marx dice, una de las mejores formas de desarrollo de un niño, de una persona, es el trabajo, empezar a trabajar. Claro, no a ser explotados, repito, no que otros abusen del niño, sino que el niño empiece a ser adulto gradualmente. Entonces, desde ese punto de vista, los niños sí debieran trabajar, sí debieran organizarse para producir, hacer sus cooperativas, hacer sus proyectos y entonces irse adultizando y empezar a tener otras interacciones. Al hacer proyectos, al hacer equipos, dejan de estar aislados, mantienen sus vínculos familiares, ya no hay esta separación entre estos jóvenes que no saben a qué dedicarse y los adultos que están dedicados a trabajar, sino que ya incluso los adultos podrían involucrarse como
Esto se ve mucho en la técnica Freinet, el mejor pedagogo que yo considero que ha habido históricamente se llama Celestín Freinet. Y Celestín Freinet precisamente propone la vinculación, más que la vinculación, la fusión entre juego y trabajo desde las primeras edades. Freinet sobre todo está pensando en los primeros años de primaria, pero igual se puede aplicar a preescolar y en los siguientes años de primaria. Que los niños trabajen haciendo cosas interesantes, en ese sentido, lúdicas. No un trabajo monótono, no un trabajo eh, aburrido, sino un trabajo interesante, con proyectos interesantes. Pero hay mucho estigma social respecto a que los niños trabajen. Cuando he mencionado esto con algunas personas, me dicen, no, ¿cómo los niños que trabajen? No, déjalos que disfruten de su infancia, ¿no? Santa Claus, los Santos Reyes, o sea, la fantasía como una burbuja para que luego en la adolescencia desaparezca la burbuja y haya una crisis. Y pues el planteamiento es adultización gradual y por lo tanto que no haya esta disminución brusca de los procesos de intimidad, del compartir, que haya amigos de confianza. Es muy importante que los niños tengan desde pequeños y a lo largo de la vida amistades de confianza duraderas que les sirvan de punto de referencia, arraigadas, y entonces que evolucionen como palomilla, le dicen, ¿no? Como una generación o un grupo, y hacen historia y se conocen y se apoyan durante las diferentes etapas de la vida. Y si los padres están familiarizados con la palomilla, incluso los invitan a la casa, a veces a comer, juegan con ellos, escuchan música, conviven con ellos, los adultos se rejuvenecen a través de esta convivencia con los niños y con los adolescentes que dejarían de ser propiamente adolescentes, serían jóvenes, ¿verdad? Niños en evolución, jóvenes, ya no estarían en transición, porque la transición sería tan gradual que no habría una etapa de transición, sería un proceso de evolución paulatina, haciéndose cada vez más adultos y niños haciéndose cada vez más responsables, con más capacidades para la vinculación, para compartir y entonces no habría propiamente estos conflictos de la adolescencia. Un detalle adicional que quisiera comentar en relación con eso es lo que llamo la explosión adolescente, en el sentido de que los niños, al ser dependientes de los padres durante la infancia, aunque ahora algunos niños son niños emperadores con muchas complicaciones por eso, pero típicamente los niños tienen muchas menos herramientas de control que los padres, y entonces los padres suelen someter a los niños pues toda la infancia, los niños están sometidos, tienen que pedir permiso. ¿Puedo ir a hacer esto? No. Este, quiero salir a jugar, haz tu tarea o me ayudas con tal cosa y luego sales a jugar. Pero la voluntad la tiene el padre, él decide, al grado que les dicen, tienes que hacer lo que yo te diga. Los niños son obedientes, ¿no? Entonces, el sometimiento de los niños tradicional durante toda la infancia, implica una violencia sobre ellos. Esa violencia puede ser sutil, más o menos regular, o puede ser muy fuerte. Y la tendencia más general es a que sea fuerte, que haya una especie de círculo de violencia entre padres e hijos. Porque los padres, pues, los niños hacen cosas, pues, que a los padres no les gustan, los padres los someten, los regañan o a veces los golpean, que ya cada vez más se cuestiona que un padre golpea a un niño o a una niña, pero todavía existe mucho. Los golpean, los someten, los castigan, los humillan y los niños todo eso, pues, ¿qué va pasando con todo eso? Con cada regaño de un padre, ¿se queda el regaño y ya pasó o se va acumulando? Y van generando resentimientos también hacia los padres al mismo tiempo que afecto, porque pues dependen de ellos, y aparte, pues hay momentos más o menos buenos, pues hay afectos, pero también hay resentimientos, hay conflictividad. Y le llamo explosión a la adolescencia porque entre más conflictiva haya sido la infancia, la adolescencia va a ser mucho más. Y les pido a los padres de familia que
pues tienen un niño de 9 o 10 años, que se empiecen a preparar para la etapa de 12, sobre todo entre los 12 y los 16, 17 años, es la etapa más difícil. Y desde luego va a ser más difícil si la infancia fue acumulando resentimientos, conflictividad. Viene la rebeldía más extrema, el aislamiento más extremo, la agresividad más extrema. Hay casos que hemos tenido de jóvenes adolescentes que golpean a sus padres. Tuve un caso de un señor que era alcohólico y a su hijo, cuando el niño tenía unos 9 años, tomó una silla de madera lo golpeó con la silla en la espalda y la silla se rompió sobre la espalda del niño. Y entonces, pues pasó el tiempo con esa agresividad del señor y cuando el chico cumplió 13 años, rebasó notoriamente en estatura a su papá. Entonces el papá alcoholizado quiso volverlo a golpear cuando el chico tenía 13 años. Y pues fue un intento fallido porque el que lo golpeó fue el chico, el padre. Fuerte, al grado de que hubo una especie de traumatismo doble porque el padre a partir de entonces le tuvo miedo al chico, la máxima autoridad, ahora era el chico, con esa idea del poder. Y ese muchacho desarrolló encopresis, empezó a defecar en los pantalones por el conflicto de haber golpeado a su padre y también el no sentir que ahora había algo que le orientara, que le diera cauce. ¿Sí? Y otras problemáticas. Encopresis, pues, era lo más, pues, que se podría decir lo más lo que más llamaba, lo que más impactaba en el momento de la psicoterapia, era lo que más impactaba, pero obviamente tenía muchos otros problemas. Entonces trabajamos para que el padre pudiera llegar a comprenderse un poco más con el hijo. Afortunadamente el muchacho aceptó ir a psicoterapia y evolucionó bien ese caso, a pesar de que era muy grave. El padre trabajamos muchas cosas, no sería muy largo narrar, porque el padre traía también conflictivas muy grandes con su propia mamá, que se tuvieron que trabajar y evolucionaron también bien, y eso ayudó a que hubiera un reencuentro con ese hijo con el cual tenía tanto conflicto. Pero vean cómo este sometimiento de los padres a los hijos pues va a preparar una adolescencia más conflictiva. No todos los adolescentes son tan conflictivos. Hay padres que afortunadamente logran mantener una comunicación con el hijo y las conflictividades son menores. Mucho se ha pensado que la conflictividad de la adolescencia es por los cambios fisiológicos hormonales y desde luego no deja eso de tener una cierta relevancia, pero a pesar de los cambios hormonales y si hay una mentalización para los cambios hormonales, es decir, una educación sexual desde temprana edad, una comprensión de lo que está pasando y lo primero lo que va a pasar, ¿no? Con los cambios sexuales, la prudencia y el respeto de la sexualidad, la apertura, la familiaridad con esos temas de pareja, pues van a hacer que las adolescencias sean mucho menos conflictivas. Decía estaba yo dando una conferencia una vez a padres de familia y al terminar la conferencia era sobre niños y adolescentes, no me acuerdo exactamente el tema, pero lo interesante es que al final de la conferencia una mamá me dijo, oiga doctor, fíjese que yo tengo una hija de 14 años y ya quiere tener novio. Y yo le digo que no, que está muy chica, que va a descuidar sus estudios y empieza a andar de novia y que está muy chica todavía. ¿Y usted qué me recomienda, doctor? ¿Cómo le hago para que pues, no quiera tener novio? ¿O qué le digo, no? En este caso. Y en ese momento yo tenía a mi hija también de 14 años. Y le respondí lo siguiente, a ver ustedes qué opinan. Le dije, pues mi hija de 14 años, ganó distinciones por ser una de las mejores estudiantes de la zona, de las escuelas donde ella iba a la escuela, a la secundaria. Le dije, y ha tenido novio siempre, desde los 6 años más o menos. Y se sorprendió un poco, porque ¿cómo desde los 6 años? Pues sí, le dije, el amor
no debiera inhibirse entre los niños, el amor de pareja inclusive, claro, con una orientación de la prudencia y de la responsabilidad, de temas de intimidad y de temas sexuales, pero que los niños y los jóvenes tengan pareja no se debiera ver como algo que no debiera ser. Al contrario, la novia, el novio, si hay formación, si hay confianza, si hay cercanía, si hay respeto, son muy productivos y las personas pueden ir mejor en la escuela y tener mejores proyectos si sienten cercanía, confianza y también sería parte del proceso que hemos dicho de adultización gradual y progresiva, que es lo que en esta conferencia yo quería compartirles como una manera de diluir y quizás hasta pues, disminuir de manera muy marcada la problemática que actualmente está asociada y desde hace muchos años, por lo menos desde principios del siglo XX. Fíjense que la adolescencia no era un tema tan marcado antes del siglo XX. Las confesiones de San Agustín en el siglo IV después de Cristo, el año 400 más o menos, hablan ya de la adolescencia, como son confesiones, dice San Agustín, que le dieron ganas de ir a robarse unas peras a un huerto y que pues eso era parte de los jóvenes, ¿no? Luego lo que representan Romeo y Julieta en Shakespeare, ¿no? Como dos jóvenes adolescentes enamorados en contra de sus familias. Claro, es una novela, pero es una novela de siglo XV, siglo XVI. Este, ya representaba algunas cosas incipientes de los jóvenes, pero no había problemas con los jóvenes. O sea, no hay Benito Juárez adolescente, pues era un estudiante que estaba esforzándose por aprender a escribir y a leer, ¿no? Y no, Margarita Maza, pues también era una muchacha. No había una conflictividad grande en los adolescentes hasta el siglo XX en que se prolonga los estudios. Para encontrar trabajo ahora hay que prepararse más, cada vez más, al grado de que ahora hasta las licenciaturas ya parecen no ser suficientes para tener un trabajo suficientemente remunerado o más o menos bien remunerado, podríamos decir. Ahora hay que estudiar una maestría o un doctorado y la adolescencia se prolonga más porque hay que estudiar más. Y como no hay dinero, entonces no se pueden casar. Por eso los adolescentes tardíos, ¿verdad? Y como no hay dinero, no se pueden casar y también como tienen que competir para laboralmente, pues no hay que tener hijos. Y ahora se dan todos estos fenómenos de los cuales seguramente vamos a hablar a través de esta jornada, de los noviazgos a distancia, los noviazgos por internet, los noviazgos de ocasión, ¿no? Si nos vemos cada 2, 3 meses, 4 meses, pues somos novios o tenemos alguna cercanía física, nos besamos, etcétera. Pero si no nos vemos, pues imagínense, ¿no? Y además no hay dinero para invitar a la novia al cine o al café, ¿no? Hay peligros para andar en los parques, ¿no? Y todo esto, aparte ya como tema final, pues estos riesgos que se tienen de que, pues el sicariato, ¿no? El que se induzcan a ganar mucho dinero, que el gusto por las marcas, la comodidad, el estatus económico, que ante la inestabilidad que produce el tener poca formación desde la infancia, poco sentido de la escuela, poca intimidad, algunos jóvenes pues les seduce esa idea de traer una troca, incluso tener la sensación del poder de una pistola y desde luego ganar grandes cantidades de dinero, ¿no? Tuve el caso de un joven que sus papás eran artistas, andaban siempre de gira y él se cría sobre todo con el abuelo. Esto fue un joven a finales de los años 90. Se cría con el abuelo tenía una cierta solvencia económica, tenía lavanderías, tenía una cadenita de lavanderías. Y entonces el chico más o menos yo lo vi a los 18 años, a los 16 años empieza a falsificar cheques del abuelo. Y a los 17 entra a una banda de robacoches. Y entonces la misión era asaltar a una persona en un semáforo y amenazarlo con pistola y robarle su coche último modelo.
y ya tenían los jóvenes, porque él no era el único, ya tenían a dónde llevar el coche, lo metían a una especie de, donde estaba abierta la cortina, entraba el coche, cerraban la cortina y lo empezaban a desarmar. Y por cada coche nuevo que llevaran, en esa época, a finales de los 90, les daban 10,000 pesos. Este chico, a través de eso, llegó a tener, me dijo, hasta 2 o 3 millones de pesos a los 17 18 años. ¿Sí? Y en una de esas, según su narración, uno de los asaltados, un señor, se resistió, no quería dar el coche, por lo tanto lo tuvieron que matar, dice. Lo mataron, lo subieron al propio coche. ¿Y qué hacían con el cadáver? Pues ahora tuvieron que, según dijo, cortarlo en pedacitos y ponerlo en partes alrededor de la Ciudad de México, en diferentes lotes baldíos, una parte en cada lote baldío. Entonces el señor quedó distribuido, digamos, en muchos lotes baldíos de la Ciudad de México. Cuando llegó, pues eh, pues estaba ya con problemas, ya tenía una licencia falsa. este, Él mismo tenían contactos con la policía de aquella época, ¿verdad? Que los protegían, y pues andaba escapando, lo andaban ya persiguiendo. Pero lo interesante es que este chico, pues la relación con sus papás era muy distante, casi no los veía. Con el abuelo, pues había brecha generacional, y empezó a tener esta sensación de poder económico, de manera, pues, ilegal, ¿no? Pero pues, y esos 3 millones de pesos que llegó a tener, me dijo, así se los gastó. No, no los utilizó para algo más significativo, sino que ya los había dilapidado pues, en fiestas, en lujillos y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues con eso doy por concluida mi conferencia, y no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto. Les invitamos a levantar su manita para que podamos dar uso de la voz a las personas que quieran realizar algún comentario o tengan alguna duda para con esta ponencia del doctor Murueta. Adelante. Siempre se deben dejar unos 20 o 30 segundos, porque no, las preguntas no las tienen así, ¿no? Tienen que elaborarse. Dice: muchas gracias, doctor, muy valiosa su aportación. Gracias, Maru Figueroa. Gracias, Ariana. Ya se animó Ana, mira. Y también Cintia. Tú das la palabra, ¿no? Y vamos a escuchar a Ana y posteriormente a Cintia. Gracias. Hola, hola, buenos días a todos. Aquí desde Chetumal, Quintana Roo. Un gusto y muchas gracias, doctor, por esta ponencia, por este tema. Yo, la verdad, muy interesada en el tema de los jóvenes, de los adolescentes, porque para mí es como la etapa crucial y más difícil, ¿no? Es como ayudarles a brincar ese abismo, ese charco, ¿no? Entre dejar de ser niños y convertirse en adultos. Doctor, apunté varias cosas, ¿no? Como esto que decía de las comunidades infantiles. Ahorita con todas las nuevas generaciones que están muy apegadas ya al celular, a las redes sociales, o sea, de verdad, ¿cómo lograr que los jóvenes o los que están en ese proceso de niños a adolescentes puedan pues dejar este gran vicio del teléfono? Normalmente siempre decimos, bueno, es que los padres tienen que estar pendientes, ¿no? O tratar de hacer como más actividades recreativas para ellos, ¿no? Entonces, por ahí sí, alguna recomendación para los padres, o sea, cómo poder enfrentar ese tema con los hijos que están entre 12 13 años. Gracias, Ana. Es muy buena tu Gracias. pregunta. Es muy buena tu pregunta, porque es un sistema el problema, porque fíjate, los padres tienen que estar muchas horas trabajando. Hay muchas instituciones y empresas que dicen: aquí hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Y la familia, pues muy bien. Tiempos de transporte muy prolongados, desgaste, presiones económicas muy fuertes. Entonces, fíjate que nosotros hemos hecho el experimento con niños y con jóvenes,
y les decimos, antes de que inicien el videojuego del día, digamos, o de la red social, le decimos, oye, queremos ir a jugar un ratito la pelota al parque, ¿quieres ir con nosotros o conmigo, ¿verdad? ¿O prefieres quedarte? Y hemos encontrado que alrededor del 90-95% de los niños y jóvenes dicen, vamos al parque. ¿No? Es decir, no es tan cierto que el celular sea el vicio, sino el celular es el chupón, ¿no? Es decir, si no hay nada que hacer, como le preguntaba yo a un adolescente que tenía algunos problemas porque se iba todos los viernes a chelear con sus amigos, dice, nomás estar cotorreando y tomando la cervecita así de traguito en traguito, y sus papás obviamente no estaban de acuerdo, y yo le pregunté, ¿y si no te vas a chelear con tus amigos? Supongamos que no vas este viernes a chelear con tus amigos, ¿qué harías? Y me dijo, pues estaría en mi casa aburrido. Entonces, no hay actividades, programadas, no se le da suficiente auge al deporte, no solamente por parte de la familia, sino por parte de la sociedad. ¿Qué tanto se fomenta el fútbol? ¿Qué tanto hay torneos para que los jóvenes compitan en básquetbol, en fútbol, en voleibol, en las artes, ¿no? ¿Qué tanto hay opciones de pintura, de música, de tocar en conciertos, ¿no? Entonces hay muy pocas, casi la sociedad está basada en la economía y eso va destruyendo porque los padres ahora, tanto la mamá como el papá, salen a trabajar para poder tener Netflix y internet y pues poder ir a comprar algunas cosas de marca que van como compensando estas carencias emocionales, estas faltas de actividades interesantes, se compensan a través del estatus de las marcas de la economía. Y los jóvenes y los niños están en esa circunstancia. Entonces, tenemos que diseñar, primero, estar claros de que se necesita la comunidad, ¿no? El vínculo afectivo. Y luego diseñar, presionar o buscar las alternativas. Ahora un poco Clara Brugada con las utopías, por ahí anda y ya está hablando de salud emocional. Clara Brugada todavía no habla de salud psicológica, pero parece un poquito sensible a que no solamente es economía. Y eso ya es un puntito ahí a favor que esperemos que no se pierda en pues, rollos como politiqueros, diríamos, sino que efectivamente pudiera haber alternativas. Y entonces, esto que sí hicieron de poner estas abajo de los puentes en la Ciudad de México, pusieron rampas de patinetas. Y es muy bonito, aunque es un deporte arriesgado, yo no lo haría, pero, pero ves a los chavos haciendo ahí un montón de malabarismos con las patinetas. Entonces te imaginas toda la condición física, la salud y pues el gusto, el disfrute y hasta el logro que tienen, que son impresionantes las cosas que hacen. Y así como eso está abajo de los puentes. Imagínate que hubiera lugares seguros, bien estructurados. Entonces, eso es lo que está faltando y por eso la problemática de nuestros adolescentes y de nuestros niños no es una problemática de familia. Por eso no me gusta a mí mucho Nuestra cuando dicen, es que comunidad. usted, padre de familia, tiene que resolver todo, de ese tiempo para hablar, para convivir con sus Sí. hijos leales. Y dice el papá, pues a qué hora si voy en el autobús regresando a mi trabajo y ya llego molido a la casa y tengo pendientes que hacer y lo único que quiero es descansar un poco. Todo eso es parte, ¿no? Entonces, por ahí habría que buscar alternativas, pero sabiendo que no es así simplemente, que necesitamos un cambio un poco más estructural en el cual todos podemos contribuir. Muchas gracias. Gracias, Ana. Un saludo. Cintia, te escuchamos, por favor. Posteriormente, Dulce, y tenemos una pregunta más en nuestro chat. Gracias. Buenos días, licenciado. Lo felicito por tan enriquecedora ponencia. La verdad, todo muy enriquecedor. Mi duda sería pues, como seguimiento a la pregunta que nos hicieron. Yo pensaba bueno, me ha tocado o escuchar y he tenido en consulta a jóvenes que no pueden, interactuar, ¿no? En este sentido, o papás que vienen a mí que me comentan eso de que cómo hago para que mi adolescente interactúe. Hay dos ambivalencias, ¿no? Tampoco no se puede forzar, pero de igual manera, tenemos que respetar, una parte de su decisión. Entonces, ¿qué nos podría decir ante?
Sí, gracias. Pues depende mucho de nuestra capacidad de escucha. Por eso fíjense que este espacio de Tu Rollo en Confianza que estamos iniciando en la MAPSI está teniendo muy buena respuesta. Los jóvenes, como todas las personas, necesitan ser escuchados. Un padre de familia me dijo, le dije la importancia de la comunicación y de interactuar con su hijo y me dijo, sí, pues yo interactúo mucho. Ayer estuve diciendo, como una hora y media estuve hablando con él y le dije una y otra cosa y me dijo muchas cosas que había comentado. A propósito, lo dejé terminar y le dije, ¿y el chico qué le dijo? Y se quedó muy pensativo, no recordaba qué había dicho el chico. Y él al final, con esfuerzo, me dijo, pues me dijo que sí, que estaba de acuerdo. Sí, entonces necesitamos escuchar desde los niños. Un niño que se siente escuchado, un adolescente que se siente escuchado, es otra cosa distinta. Entonces, de hecho, le damos segunda prioridad educativa, aprender a escuchar. Casi no se sabe escuchar. Y si también podemos jugar con ellos, escuchar su música, un truquito que a veces hacemos, tanto de un lado hacia otro, es decir, que los adolescentes, tenía un caso de un adolescente con mucho problema con su papá, y le dije, ¿qué le gusta a tu papá de música? Y me dijo, pues las de Pedro Infante, me dijo. Y a ti no, pues a mí no me gusta, yo oigo otra cosa, ¿no? Entonces le dije, ¿podrías poner un día en tu recámara así una música de Pedro Infante mientras tu papá anda por ahí en la sala donde ande? Y lo hizo, y el papá llegó a conversar con ella sobre Pedro Infante. Y también al revés, que los padres a veces oigan un poquito de lo que los jóvenes están escuchando, ¿no? Lo hago a veces en el consultorio, les pongo la música del joven y la música del padre. Eso es una de las ventajas de YouTube. Entonces, si se comparte la música y hay capacidad de escucha y no hay este rechazo, esto del sometimiento, simplemente como creo que preguntan en el chat, ¿y qué hacemos si no lo sometemos? Bueno, hay formas de generar hábitos, confianza e inducir. Hay toda una estrategia pedagógica que estamos desarrollando para una crianza sin sometimiento, sin castigo, ¿verdad? Alternativa. Y desde luego una educación escolar sin castigos, sin sometimiento. Pero es un cambio de paradigma civilizatorio, ¿no? No es tan simple, pero pues para eso estamos los psicólogos del siglo XXI, sobre todo en México y en América Latina. Bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias, Cintia. Te escuchamos, Dulce. Hola, buenos días. Un gusto saludarle, doctor, y coincidir nuevamente con usted. Y bueno, creo que ya hicieron un poquito esta pregunta, pero bueno, tal vez la cambiaría porque ya hablaban de redes sociales y iba para allá mi pregunta. Pero aquí sería cómo influye esa identidad o cómo influye las redes sociales en la identidad del niño o adolescente cuando está fuera de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, que tú no dejas que vea ciertas series, por ejemplo, y todos a su alrededor, sus amiguitos, su grupo, sí lo ve, ¿no? O sea, cómo trabajar esa parte donde tú cuidas y proteges o estás en esta parte de vamos a ocuparnos de otras cosas como las actividades que decía, cuestiones físicas o el deporte, pero se siente fuera, o sea, eso también cómo impacta en su identidad. Y yo diría que la prohibición no es gracias Dulce, la prohibición no es la mejor forma, ¿no? Porque además la prohibición genera curiosidad, ¿no? Como se ve en la película El Rey León, ¿no? Que le dice, Scar le dice ¿qué es? Al Simba, no vayas para allá, y lo primero que hace es ir, ¿no? ¿Se acuerdan de esa escena, ¿no? Que ilustra esa característica. Prohíbes, generas curiosidad. Entonces, más bien, las cosas riesgosas que hay en Internet y en la vida, en la sociedad, compartirlas, analizarlas, comentarlas, en lugar de simplemente limitarlas. Por eso decimos una educación en libertad, sin prohibiciones, sin sometimiento, pero sí con acompañamiento, con cercanía, con análisis, porque además, si los demás muchachos, los demás niños están viendo cosas y están hablando de cosas que tu niño no puede ver, que tu adolescente no puede ver, pues lo están marginando de la vida social. Entonces, pensamos que más bien habría que, en lo posible, involucrarse los adultos en comentar y en analizar todo eso. Les quiero recomendar un videíto que hay en internet, en YouTube, y que puede ser útil para todo esto que estamos comentando, que se llama Fichas de Póker. No sé si lo conocen, si no, se los recomiendo, dura 10 minutos y pues es interesante, incluso cuando lo ven los adolescentes, se sensibilizan a este videíto de fichas de póker y desde luego los padres de familia también. Pues no sé si respondí tu pregunta,
Ahora, las redes sociales, pues no hay que verlas como enemigos. Esta idea, incluso del celular que lo prohíben en las escuelas, más bien habría que verlo como herramientas súper valiosas, la tecnología. Claro, hay que meterse a ella, hay que analizarla, hay que comentarla, hay que ver sus limitaciones y posibilidades, pero prohibirla es totalmente contraproducente y incorporarla podría ser muy beneficioso. Imagínense que ahora cualquier joven y cualquier niño se puede comunicar con otros niños, otras personas en cualquier parte del mundo. Eso es una cosa impresionante, ¿no? Pero habría que ver esto de las confianzas, las lealtades, los riesgos, cómo irlo construyendo en esta comunidad mundial que ahora estamos teniendo a través de las redes sociales, del Internet, ¿no? Gracias. Gracias a Gracias ti. a ti, Dulce. Y por último, doctor, de SIC Madrigal nos comenta con respecto a no tener controlados a los niños, ¿cómo debería ser entonces esta educación? Pues sobre todo una educación de compartir ideas, de compartir posibilidades de proyectos, de no no cerrarse a lo que los niños quieren, ¿no? Sino a tratar, algo que es muy importante, es tratar de integrar perspectivas. Decimos nosotros en teoría de la praxis que no hay realidad sin perspectivas y que lo que genera el conflicto en la vida humana, en la sociedad occidental que hoy occidentalista que predomina en el mundo, es el ensimismamiento y el que cada persona suponga que lo que ella cree o ve es la realidad absoluta y por lo tanto se la quiere imponer a los demás, como ahora Trump que quiere imponerle a todo el mundo sus criterios, ¿no? Y la nueva educación, la nueva sociedad, la sociedad del afecto, tiene que ver con la integración de perspectivas, la construcción de consensos y por lo tanto la capacidad de escuchar con atención para captar lo razonable en el punto de vista del otro y buscar fórmulas de integración. Entonces esto se puede hacer con los niños desde muy pequeños. Tenemos toda una metodología pedagógica para que los niños puedan ir entendiendo el por qué sí, el por qué no, que vayan colaborando y que no necesiten de castigo. Al mismo tiempo decimos, hay que irles delegando responsabilidades, no absorber las responsabilidades de ellos, la famosa sobreresponsabilidad, eliminarla, dejar que cada quien se encargue de lo que le corresponde, pero generar sistemas colaborativos y de consenso. La habilidad para construir consensos es una de las habilidades más importantes a desarrollar y que casi no se considera cuando hablamos de habilidades sociales. Incluso las que hablan de asambleas piensan en votación. Unos ganan y otros pierden, pero no piensan en que se pueden construir consensos con cierta imaginación. A veces no es tan fácil encontrar el consenso, pero ese es el reto que tenemos, construir consensos con los niños. Y los niños también formando hábitos, también poniéndoles el ejemplo, etcétera, pues obviamente también son cosas muy, muy valiosas. Y bueno, hay muchas cosas que decir sobre cómo educar a los niños, ¿no? Nos tenemos por ahí un folletito de 10 puntos de cómo educar a los niños, el diálogo receptivo, la intimidad por diadas, el juego padres-hijos, el, el no castigar, más bien retroalimentar, buscar la motivación intrínseca, no castigar, delegar responsabilidades, manejo de límites por consenso también, y una técnica muy especial que es el arte de preguntar o mayéutica, que algunos le llaman diálogo socrático y que tiene que ver con esta capacidad de hacer razonar al otro, a las otras personas a través de preguntas, ¿no? En fin, sería toda una cosa extensa. Muchas gracias por la audiencia. Gracias a todos. Gracias, Dulce. Gracias, Araceli. Gracias, Rosario. Gracias, Lulu. Luz de Luz y Luz. ¿Cómo estás? Estás en la oscuridad, pero sé que eres tú. Pues doctor, Ahí agradecerle está. mucho. Vamos a finalizar con un breve resumen. Le agradecemos por llevarnos a este camino, a este viaje de recordar a Erickson, a Piaget, a Margaret Mead. Y yo lo escuchaba y decía, la construcción del diplomado en psicoterapia y psicología de adolescentes por parte de AMAPSI, justamente en sus dos primeros módulos, tiene esa intención. Hoy
tenemos la necesidad de conocer a estos adolescentes que están viviendo y que están generando una idea totalmente diferente para nosotros como psicoterapeutas. Entonces, este módulo 1 en el que llevamos a nuestros alumnos por este viaje, identificando lo relacionado con estos aspectos de adicciones, con las cuestiones relacionadas con los grupos de identidad, etcétera, es algo interesantísimo y que lo reforzamos en el módulo número 2, donde pues tenemos un viaje en relación a todas las aportaciones teóricas de diferentes autores tan significativos como los que hoy menciona. Y segura estoy que nos quedaremos y estamos totalmente interesados en que podamos profundizar acerca de esto que usted nos comparte, que se denomina adultización gradual y progresiva. Entonces esperemos que en algún momento podamos conocer aún más, agradecer por todo lo comentado y lo compartido, también las experiencias en consultorio que nos pudo relatar y pues bueno, en este sentido, todo nuestro agradecimiento como coordinadoras por parte de la maestra Jocelyn y el propio. Para seguir con esto, también comentar que iniciamos con 62 participantes y tenemos 104 participantes en esta jornada. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por todo lo compartido. Gracias, muy amable. Gracias, Janine. Gracias a todos. Aquí seguimos. Muchas